Hoy día vamos a estar hablando de un tema que es como una precuela de lo que el pastor Javier ha estado enseñando, ¿verdad? Del tema de la reconstrucción de los muros, ¿verdad? ¿Se acuerdan a quién eran los enemigos de Nehemías? Sanbalat, Tobías, muy bien. Y había un tercero que nadie se acuerda de él. ¿Se acuerdan o no? Gesem, el tercero. Bueno, no lo hemos visto aún. Pero yo quiero hablar, y digo de precuela, porque antes de eso estaban en una dinámica de exilio. Y saben que lo que se está ministrando en la semana de la reconstrucción de los muros tiene que ser algo que apliquemos en nuestra vida. No solamente un mensaje que escuchemos y diga, está bonito, me arrepiento aquí, oro aquí, listo, lo entrego y vuelvo a vivir mi vida de la misma forma. Tenemos que romper con esa mentalidad y poder tomar y decir, Señor, ¿qué quieres que reconstruya en este tiempo? Porque por algo nos está llamando a la reconstrucción. Te está llamando a ti. Amén. ¿Saben qué? En el tiempo del llamado de la reconstrucción, en el tiempo del exilio, hubo un llamado público a los hijos de Jerusalén, de Judá. Pero solo pocos escucharon ese llamado y fueron. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Si nos está llamando el Señor a reconstruir muros, preguntémoslo al Señor, ¿cuáles son los muros que debo reconstruir yo, como Jordan, yo como familia? ¿Qué cosas tengo que tomar? ¿Amén? Amén. Entonces vamos a hablar, le puse el título, Rompiendo la mentalidad del exilio. Fuimos llamados a reconstruir en esta temporada. ¿Amén? Y sale una espada y sale no sé cómo se llama eso. Una espátula. Espátula, ¿verdad? Se nota que no... que nunca estaba en la construcción. Una espátula. ¿Por qué? Porque cuando le da esta palabra a Nehemías, ¿se acuerdan que con una mano edificaban y con la otra estaban peleando, ¿verdad? Guerreando, atentos. Entonces, quiero ir antes de esa reconstrucción. Y si ven esa imagen, si es que se logra ver, es una réplica claramente, de cómo quedó la ciudad de Jerusalén después de haber sido asediada por Babilonia. Imagínense reconstruir eso. Volver, mira, ahí vivía gente y llegar a ese lugar. Porque a veces suena motivante la reconstrucción, ¿verdad? Como que uno dice, vamos con todo, vamos a darle. Pero el llegar a las ruinas y ver que donde estoy viviendo, en este exilio, en este lugar, está mejor que el lugar que yo debiese tomar esa heredad, abrazo lo que está firme. Y eso le pasó a muchos hijos de Judá. Muchas veces creemos que nuestra vida cambiará con un milagro. Y pucha, no quiero ser desalentador. Porque sí, el Señor cambia vidas. Pero es el Señor, no es su milagro. ¿Saben que el milagro nunca cambió la mentalidad de Israel? Vieron muchos milagros y su mentalidad quería volver a Egipto, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia nuestra mentalidad? El proceso, producto de lo que padeció Jesús, aprendió obediencia, no producto de los milagros. Los milagros, Jesús hizo muchos milagros y no aseguró que todos volvieran a Él. ¿Se acuerdan cuando sanó a 10 leprosos? Y solo vino uno. Y eso fue impresionante, porque los leprosos vivían fuera de la ciudad y una sanidad sí te lleva a seguirlo a Él. Y quizás a alguno de ustedes, lo más probable es que sí, le ha pasado un milagro extraordinario y eso lo alentó, ¿verdad? Pero a la semana volvemos a vivir de la misma forma. Entonces, a veces nuestra pregunta, y no les digo no dejemos de orar por milagros, pero ¿por qué quiero que el Señor haga un milagro en mí en esa área? Si quizás mi vida va a seguir de la misma forma. Señor, prolóngame la vida, quiero vivir hasta los 90 años. ¿Para qué? ¿Para seguir con tu mismo carácter, con tu misma forma? ¿O para decir, Señor, yo me voy a sembrar? Entonces el Señor es alguien que invierte de buena forma. Sus milagros son gracia del Señor, es la gracia del Señor. Pero muchas veces vamos a ver más conquistas en medio del pueblo de Israel que una dinámica de que Él está haciendo todo. Porque la conquista va generando carácter en nosotros.
Vamos avanzando en los momentos complejos. Los momentos dificultuosos van a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, no digo dejemos de orar por un milagro, pero agarremos la espada, agarremos la espátula. No estemos ahí en la nada, en medio de nuestras casas diciendo, Señor, cámbiame la vida, cámbiame la vida. Y yo creo que el pueblo de Jerusalén, de Judá, cuando vio estas ruinas también esperó un milagro. ¿Y saben cuál es el mejor milagro? El espíritu de vida en ti, el que tienes vida hoy. Ese es el mejor milagro. Lo más probable es que si yo le paso el micrófono a alguien ahora y le digo, cuéntenme un milagro, va a venir y decir, bueno, el Señor, cuando yo tenía 40 años pasé por un cáncer y el Señor me lo sanó. Y todo, oh, gloria a Dios. Pero ¿y los otros 39 años sin cáncer? Ese es tremendo milagro. Pero no lo valoramos porque lo normalizamos. Normalizamos la vida. Pero cada uno de ustedes son milagro andante. No esperen tener algo terrible para recién ver el milagro. El milagro ya está en medio de nosotros. La vida del Señor en nuestros corazones. El mejor milagro está en medio de nosotros. No cuando se provoca una sanidad, no cuando se provoca una resurrección. Oh, el tipo estaba muerto y vivió, pero siempre estuvo vivo. Pero vemos el milagro recién cuando resucita. Y cuando estuvo vivo ni lo valoramos. Lázaro, cuando el Señor lo resucita, se vuelve famoso. ¿Sabían eso, no? O popular en ese tiempo, se volvió viral. El primer viral de... Eso es para los jóvenes. El primer viral de Betania, Lázaro. A tal punto de que lo buscaban matar. Eso dice la palabra. Porque querían apagar el milagro del Señor. Así, no, si nunca lo resucitó. Entonces, matándolo, iban a decir, no, si nunca... Y Lázaro tuvo que andar con cuidado. Con escoltas, con gente ahí tomando precauciones. Entonces, el mejor milagro es que estás hoy aquí. Y si estás aquí hay propósito, si estás aquí hay vida, si estás aquí es porque el Señor algo quiere hacer con nosotros, porque Él es el dador de vida. No estamos aquí para, estoy sufriendo mi vida, y quizás sí hay un caos en tu vida, y quizás tu vida se ve así, como esa ciudad destruida, asolada. Pero el Señor dice, toma la espada, toma la espátula, porque grandes cosas voy a hacer. Así que no solo esperes el milagro, sí ten fe en el Señor, en lo que Él hará, pero muévete en fe. Y cuando nos movemos en fe, los milagros suceden. Cuando nos movemos en fe, el rey viene y te manda escorta y te manda recursos, maderas para que vayas a construir. Pero ¿qué primero pasó en Nehemías? Esa sensibilidad del espíritu, decir, yo me levanto a reconstruir lo que está dañado. ¿Qué cosas están dañadas en tu vida? Levántate a reconstruir. Y el Señor se va a encargar de lo otro. ¿Amén? ¿Amén? Diásporas que vivió Israel. Las diásporas son estas dinámicas de exilio que se dio cuando venían los imperios. Y uno de los primeros exilios que se dieron dentro de Israel fue en el año 722 a.C. En verdad, no fue el momento, sino que hubieron varios instantes. Pero el primero fue el imperio asirio, ¿ya? Que afecta al reino del norte. El reino del norte eran las 10 tribus de Israel. ¿Se acuerdan que Israel tenía 12 tribus? Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, tuvo una hija también. Tuvo 13, en verdad. Pero los varones tomaron ese lugar de las tribus. Dan, Neftalí, ¿verdad? Simeón, Judá. Y ahí tomaron nombre como las ciudades de Israel, ¿ya? Entonces eran 12 tribus, pero en un momento... cuando estuvo reinando el rey David, estaba todo unificado, todo en orden, todo en unión. Después viene Salomón, ahí ya se mezcla mucho, y termina dividiéndose el reino cuando muere Salomón. Entra Jeroboam y el hijo también de Salomón, y se divide el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, ¿ya? Y el reino del sur, que es Judá y Benjamín, ¿ya? Pero cuando llegan los asirios, ya está funcionando de manera independiente, este viene sobre el reino del norte, estas 10 tribus, ¿ya? Hay una deportación masiva, así actúa el reino asirio, el imperio asirio, una deportación masiva de poblaciones conquistadas para romper su identidad nacional y prevenir rebeliones. Lo que hacía el imperio asirio era tomar a la gente, por ejemplo, de Samaria y la ponía a vivir en Babilonia.
Y a la gente de Babilonia la ponía a vivir en Samaria. Los mezclaba. ¿Qué pasó con las 10 tribus? Se perdieron. Se perdió la identidad. Y esta es la primera dinámica de exilio que a veces sucede. Se mezcla las cosas y vamos perdiendo la identidad. Y sí, soy hijo de Dios, pero no me veo como tal. Porque estoy viviendo entre medio de una ciudad que me habla otra cosa. Y eso pasó con las 10 tribus, se perdieron. Y sí, hay gente hoy día que dice, no, yo soy de la tribu de, no sé, de Neftalí. Es muy raro, está muy mezclado eso. Está muy mezclado, muy mezclado. Literalmente se perdieron. Ahí la historia ya empieza solo con Judá y Jerusalén. Entonces, esa es la dinámica de los asirios. ¿Qué producto se da de esta deportación masiva, de esta mezcla, de esta falta de identidad? Nacen los samaritanos. Ahí es cuando... ¿Se acuerdan cuando Jesús después se encuentra con la samaritana, muchos años después? Y esta mujer dice, nosotros adoramos en tal monte, ustedes en tal lugar, en el templo. Era porque ellos tenían una mentalidad muy diferente, una mezcla muy diferente. Ellos no creían en Elías, en Eliseo, ellos solo tomaban el Pentateuco y aparte habían modificado cosas. Los samaritanos cambiaron lugares, este es el lugar sagrado, Samaria, para ellos Samaria era el lugar sagrado. Por eso esta mujer le dice a Jesús, nosotros adoramos allá, ustedes acá. Bueno, ¿cuál es la verdad? Había tanta mezcla, tanta falta de identidad. Y el Señor le dice, no es ni ahí ni allá. Son los verdaderos hijos los que van a adorar. Entonces eso hace el imperio asirio sobre Israel, sobre las 10 tribus del norte, y nacen los samaritanos, ¿ya? Luego vamos a Babilonia, 605 a.C., afecta al reino del sur. ¿Por qué no afectó el reino del sur, el imperio asirio? Porque se arrepintieron. Se arrepintieron. Hubo una oración del rey mismo y no pudieron vencer a Judá. Y eso que era más pequeño. Qué lindo. Pero después se mezclaron cosas, errores que hubieron y llega a Babilonia, ¿ya? Jeremías le habla mucho. Se le llama el profeta llorón porque él todo el rato estaba diciendo, por favor arrepiéntanse. Me gusta mucho a Jeremías porque él se pone un yugo, literal. Imagínense lo loco que es eso. Yo a veces he ocupado ejemplo aquí a Leli, un cuchillo, ya casi funado por eso. Pero Jeremías tenía mucho más funado porque él se ponía un yugo y decía, así va a quedar Israel. Y andaba así con un yugo puesto aquí en el cuello. Ahí aparece un profeta Ananías, el profeta que te alivia el corazón. Llega, le rompe el yugo y dice, así dice el Señor. Los exiliados de Babilonia van a volver en 2 años. Y va a volver toda la normalidad. Y Jeremías, ¿qué hace? Y toda la gente aplaudiendo a ese profeta Ananías. Un falso profeta, porque sobaba el corazón que debía arrepentirse. Uno de los primeros mensajes que Jesús predicó y que también Juan el Bautista abrió camino fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para poder salir de esta mentalidad de exilio hay que arrepentirse. Para tomar del reino hay que dejar otras cosas. Y vamos a ver muchas parábolas de Jesús hablando de eso. Dice, el reino es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Vendió todo lo que tenía, se deshizo de todo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y adquirió el campo. El reino es semejante a un comprador de perlas que cuando ve la perla preciosa, vende todo lo que tiene, de nuevo, y adquiere la perla. ¿Cuál es el arrepentimiento? Soltar todo lo que es del exilio, soltar toda mentalidad que no me permite entrar al reino, soltar toda mentalidad y que nace del corazón, que no me permite reconstruir, porque mientras nos pueden predicar 20,000 veces de la reconstrucción y no lo vamos a hacer por nuestra mentalidad, porque normalizamos el exilio, porque normalizamos vivir de una forma y nos quedamos en el lugar donde nos tocó nomás. Babilonia actuó de otra forma diferente a los asirios. ¿Qué pasó con los asirios? Babilonia los tomó. Se levantó otro imperio. Y Babilonia afecta al reino del sur, entra a Judá, destruye Jerusalén. Ya Babilonia no tenía una acción de deportación. Viene a destruir. Destruye Jerusalén, destruye el primer templo, el que edificó Salomón. Deporta a la élite, a los mejores de Jerusalén los saca. De Judá, ahí está Daniel, ¿se acuerdan?
sus amigos, y deporta también a gran parte de la población judía a Babilonia. Y pasa también que adoptan la lengua aramea. Ahí Israel cambia su lenguaje. Y esto es re loco, porque Israel hablaba en hebreo, ¿verdad? Se mezcla esta lengua aramea y el hebreo sigue en ellos, pero solo como una lengua sagrada, solo para leer la Torá. Pero su lenguaje normal era el arameo. Y esa es la mentalidad del exiliado, que tiene un lenguaje de fe aquí, pero sale allá y le cambia la lengua. Y habla en el idioma de la falta de fe, habla en el idioma de la queja, habla en un idioma que no expresa al Espíritu Santo en medio de nuestras conversaciones. Hay un momento donde el apóstol Pablo le dice al pueblo, ¿saben qué? El Espíritu Santo es un regalo sobre nosotros. No tienes que hacer nada para tenerlo. No tienes que ser más santo, no hay una medida de santidad. El Espíritu Santo dice, bueno, tú tienes que llegar al 80% de santidad y voy a vivir en ti. No, es un regalo. Ahora, ¿qué provoca la santidad? Que el Espíritu Santo se sienta a gusto en tu corazón. Mientras vivamos de una forma pervertida, distorsionada, el Espíritu Santo se contrista y ya no oímos tanto su voz. Y se va apagando, y se va apagando, y se va apagando. Pero ese es un regalo que el Señor da. Pero sí hay una ordenanza de Pablo en Efesios que dice, sed lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se da, pero nuestra labor es ser lleno del Espíritu Santo. Y luego dice, después de ese verso dice, hablando en cánticos espirituales, hablando en himnos y hablando en salmos. O sea, nuestro lenguaje tiene que ser conforme a la verdad del cielo y así llena el Espíritu Santo en nosotros. ¿No les pasa que cuando oran, después salen con más fe? ¿Salen con más amor? ¿Qué pasó ahí? Están hablando himnos, hablando cánticos espirituales, hablando la verdad del cielo. Eso nos empodera. Pero cuando hablamos queja, se va apagando el espíritu, se va contristando. Entonces la medida de ser lleno es la forma de hablar. Y justamente Babilonia ataca el lenguaje y pone el arameo. No estoy diciendo que el arameo sea una lengua del diablo, nada. Porque Jesús incluso termina hablando del arameo, producto de esto. Jesús cuando nace en ese ambiente de Judá, en Belén, la lengua era arameo, entonces sus padres le enseñaron esa lengua. Hablaba hebreo, sí, porque leía también los textos. Y quizás hablaba un poco griego también, porque ahí ya había otro imperio. Y estaban los romanos también. Entonces, multilingüe Jesús. Políglota. Pero el arameo era la lengua principal del imperio babilónico y cambió el lenguaje de Israel. Entonces ya había mucha mezcla. Y luego llegan los persas en el 538 a.C. y ellos tienen una política de amplia tolerancia. Y esto fue un diseño del Señor. El Señor levantó a Ciro. La Biblia lo dice. ¿Ciro era cristiano? No. ¿Era judío? Tampoco. No, él creía en sus dioses. En el dios persa. Los babilonios, en ese tiempo, también vieron que Ciro era alguien que mandaba a Dios, pero ellos creían que lo mandó Marduk. Porque el rey babilónico que estaba en ese tiempo no hacía tantos sacrificios. Entonces dice, no tiene que salir este rey. Vino otro imperio y este imperio persa hizo una política de amplia tolerancia donde no pretendieron asegurar la unidad del imperio mediante la religión. No dijeron va a haber una religión para todos, sino que dieron libertad y no trataron de imponer su soberanía. Respetaron la identidad nacional y en los cultos locales. O sea, le dijeron al pueblo de Judá, vayan, vuelvan a su tierra y adoren al Señor. Mientras me paguen los impuestos, todo bien. Lo hicieron con Jerusalén, pero también lo hicieron con los babilónicos. Ciro lo hizo no fue solo con Israel. Ahora nosotros obviamente cuando vemos esta historia la vemos desde la óptica de la Biblia del Señor y nos imaginamos a Jerusalén grande, pero ¿saben qué? Era una pequeñez al lado del imperio. Era algo muy pequeño al lado del imperio persa. Pero ellos creyeron en la voz del Señor. Y aquí voy con esto. De que hay cosas familiares que tú estás peleando, tú dices, pero es que es tan pequeño al lado de lo que vive la nación. Pero el Señor te da libertad
y te está llamando a reconstruir. No te veas pequeño, no te veas menor. ¿Saben qué? Judá ni siquiera era provincia dentro del imperio persa. Ni siquiera era un estado político. Era un pueblucho, una comuna. Anda no quiero decir ninguna comuna porque quizá hay alguien de aquí pero una comuna pequeña. Así ataca a Siria. Voy a hablar un poquito de la primera diáspora. Es bien interesante. Segunda de Reyes 17:24 dice: el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia. Esta era la forma en cómo aplicaban esta dinámica de exilio. Miren, el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, los sacó de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar donde estaban las otras 10 tribus. Eso es lo que hizo. Sacó gente de pueblo, lo puso en Samaria, el lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que, como al principio de habitar allí, no temieron al Señor. Claro, ellos no conocían a Dios. Llegaron a Samaria, empezaron a vivir ahí, sus prácticas, sus cosas raras. Y el Señor envió leones, entre ellos que mataron a muchos de ellos. Empezó a morir la gente por leones. Entonces hablaron al rey de Asiria, diciendo: las naciones que has llevado al destierro y las ciudades de Samaria no conocen las costumbres del Dios local, del Dios de esa tierra. Por eso Él ha enviado leones entre ellos, y he aquí los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. O sea, el imperio asirio, el rey asirio, mandó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, a vivir a Samaria. Sacó a todos los de Samaria, los sacó de ahí, puso gente extranjera, aparecieron leones y empezaron a matar a esa gente. Entonces ellos fueron al rey asirio y le dijeron: ayúdanos, porque el rey local, no conocemos al Dios local de esta zona. Ellos, como eran politeístas, creían en muchos dioses, ellos aseguraban territorio. Decían: bueno, este territorio es de tal Dios, este es de tal Dios, entonces en este no conocemos qué Dios es. Entonces el rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allá a uno de los sacerdotes que llevasteis al destierro, y que él vaya y habite allí. Lo que hizo el rey fue sacar a un sacerdote de Israel, mandarlo a vivir con este pueblo pagano, y que les enseñe las costumbres del Dios de la tierra. O sea, que le dé clase de judaísmo. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel. Y esto es muy triste, porque ¿se acuerdan qué pasó en Betel? En Betel es el lugar donde Jacob tiene esta revelación de la escalera. Y él unge la piedra y dice: esto es casa de Dios, es puerta del cielo. ¿Qué pasó con Betel ahora? Están viviendo babilonios, está viviendo gente de Hamat, están viviendo extranjeros que rinden cultos a dioses paganos en una tierra donde Jacob, este patriarca, años antes había dicho: este lugar es puerta de Dios, este lugar es casa de Dios. Y hay una promesa sobre ti también. Hay cosas que el Señor ha hablado sobre ti, quizás han entrado dinámicas donde has sido asediado, y hay promesas diciendo: tú eres casa de Dios. Y eso es literal. Tú eres un Betel. Tú eres un Betel, tú eres un lugar donde habita el Señor. Pero muchas veces entran estos extranjeros a tomar áreas de nuestro corazón. Entonces dice: habitó en Betel y le enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses. O sea, aprendieron de Dios y aparte siguieron sus costumbres. Y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en la ciudad en que habitaban. Verso 30 dice: y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot. O sea, la gente que vivía en Samaria y que era de Babilonia levantó un altar a Sucot Benot, que significa cabaña de hijas, ¿ya? Y este concepto de cabaña de hijas tiene que ver con una prostitución sagrada. Betel, el lugar donde Jacob ungió la piedra y dijo: este lugar es casa de Dios, los babilónicos trajeron la prostitución. El lugar que ungió el Señor, tu cuerpo, muchas veces aceptamos inmoralidad y se corrompe. Y eso tenemos que sacarlo antes de la reconstrucción. Los hombres de Cuta hicieron a Nergal, que es el dios del inframundo, es la muerte gobernando. En la tierra de Samaria
en la tierra de Betel, levantan un altar a este Dios del inframundo. ¿Y eso qué es? Es el espíritu de muerte gobernando tu vida. El Salmo en un momento dice, les pastoreará la muerte. Y es cuando tú vives en función de los temores, la ansiedad. Es un altar dentro de tu casa, de tu corazón. Cuando tenemos temor a la muerte. Los hombres de Hamat hicieron a Sima, diosa del destino. Dentro de todo Samaria pasó esto. Levantaron a Sima, diosa del destino. ¿Cuál es esta diosa? Porque suena re loco, uno se imagina una estatua, pero tiene que ver con el azar, con vivir tu vida, bueno, como Dios quiera. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, lo que sea lo que Dios quiere. Nosotros somos hijos, conocemos la voluntad del Padre. Jesús decía, todo lo que hago, lo que veo hacer al Padre. Todo lo que digo, lo que oigo hacer al Padre, es decir al Padre. No es el destino, no es como, si el Señor quiere, yo voy nomás. Esa es una mentalidad de exilio. Total, Dios tiene el control. Han escuchado mucho eso, ¿verdad? Hay muchas canciones que también hablan eso. Y esa dinámica, esa mentalidad de creer que Dios tiene el control es muy cómoda. ¿Saben que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que Dios tiene el control? No hay ninguno. Sí dice que Dios es soberano. Sí habla de eso. Sí dice que Dios tiene el dominio. Pero en ningún momento dice Dios tiene el control. Pero es la frase que más los cristianos dicen. No, tranquilo, Dios tiene el control. Oye, mi hijo está pasando, tranquilo, Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque eso te deja en una posición de comodidad. Entonces, ¿para qué intercedemos si Dios tiene el control? ¿Para qué crecemos si Dios tiene el control? Sería iluso, ¿verdad? ¿Por qué Él está haciendo todo? Ahora, si Él tuviera el control, pucha, esto puede sonar medio polémico, pero sería el peor controlador. Porque hay tantas situaciones que salen mal. Dios gobierna. Él no tiene el control. Por eso Jesús cuando ora, Él dice, venga a tu reino y haz tu voluntad. Así como en el cielo, hazla acá, porque no se está haciendo acá. Así como se está haciendo allá, hazlo aquí, Señor. Esa es nuestra oración. Señor, haz tu voluntad sobre mi hijo, así como se escribió en el cielo, se haga sobre él. Haz tu voluntad sobre mi salud, porque así como se escribió en el cielo, se haga sobre mi salud. Haz tu voluntad sobre mis finanzas, porque así como se estableció en el cielo, se establezca ahí. Y eso no te pone en una posición de descanso, diciendo, Él tiene el control, al azar, del destino. Y los hebeos hicieron a Nibhaz, que era un perro, y a Tartak, que era un asno, ¿ya? Esto tiene que ver con la adoración a la creación, que hoy día se da mucho, ¿verdad? A la naturaleza, a lo ambiente, a lo creado. ¿Tenemos que cuidar lo creado? Sí, pero no adorarlo. Y los de Serfabaim quemaban, miren qué fuerte, esto está pasando en Betel. Quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Serfabaim, que era sol y la luna. En el lugar donde el Señor le da la visión a Jacob y le muestra esta unión de cielo y tierra, terminan quemando niños, sacrificando a niños, al dios del sol y de la luna. Y esto puede sonar muy loco, pero esta mentalidad, claro, no lo hacemos con nuestros hijos, pero cuando los dejamos que vivan el día, que vivan la noche como sea, tú estás sacrificándolos. ¿Qué dice la palabra sobre los hijos? Que son flecha en la aljaba del valiente. Entonces tienen que ir contigo, porque la aljaba no queda afuera, va a la espalda, ¿verdad? Como esa figura de... Parece que son las bolivianas las que ponen a los bebés atrás, ¿no? Lo llevan bien apretadito. Lo dijo acá atrás. Entonces el valiente agarra la flecha y los direcciona. No deja que el sol y la luna se encargue de ellos. Sí, mi hijo ¿a qué hora se acostó? No sé a qué hora se acostó. Parece que a las 3, a las 4 de la mañana. Estás dejando que la luna lo guíe. Entonces, claro, suenan dioses como extranjeros, antiguos, pero son dinámicas que se dan en el corazón. Y el Señor quiere que restauremos esas áreas. También temían al Señor. Miren, qué loco esto. Tenían a todos sus dioses, pero también temían al Señor.
Y nombraron entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor y servían a sus dioses, a sus ídolos, conforme a las costumbres de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Así nacen los samaritanos. Temo al Señor, pero también sirvo a mis ídolos. Y esa dinámica tenemos que romperla. ¿Qué condiciona tu relación con el Señor hoy día? Porque claro, hablamos de ídolos antiguos, que uno dice, bueno, qué tontera estar sacrificando niños. Pero ¿qué cosa condiciona tu relación con el Señor? ¿Lo vano? ¿Hay un altar a lo vano en tu vida donde le das valor e importancia a lo que no tiene valor? ¿Qué es lo vano? Lo que no tiene sentido, que no es vital. Entonces ahí estás. Voy a dar ejemplos muy explícitos, perdón. Hoy la comedia a las 9. Así que a las 9 es sagrado ahí verla. Y te pierdes tiempos familiares o te pierdes tiempo importante porque estás preocupado de lo vano, de las modas, de lo estético. Y no digo no se cuiden. Estoy diciendo que esas cosas toman a veces lugares de los ídolos. Y sí, y temo al Señor, como los samaritanos, pero también venero a mis ídolos. Y eso te lleva a no reconstruir. Eso te lleva a no tomar la espada, a edificar. Porque los que tomaron la espada y empezaron a edificar, tuvieron que dejarlo atrás, toda la dinámica del exilio. Tuvieron que dejar atrás lo vano, la comodidad. Es que me carga. No, es que ¿para qué tanto? Es que ¿para qué voy a dar tanto? Eso dejémoselo a los pastores, dejémoselo a los ministros. Fuiste llamado a darlo todo. Fuiste llamado a darlo todo. El llamado a la reconstrucción que el Señor está haciendo, a la edificación de los muros, no es solo para algunos. Aún es para los niños. El temor, otro ídolo que a veces está en el corazón. Todas las decisiones pasan por el altar del miedo. Entonces yo ya dejo de buscar al Señor. ¿Saben que la gente que estaba en Babilonia, que bueno, terminó siendo persa, no volvieron a Jerusalén porque tuvieron temor a perder sus cosas que ya habían conquistado? Que vayan a otro. Nehemías, ¿qué dijo? Dejó el lugar de privilegio que tenía, de ser copero del rey, y dijo, yo voy a reconstruir. Y vuelvo de nuevo a la parábola del reino. El Señor nos pide dejar todo. 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 No algunas cositas, no mezclar, no tener un idolito por acá y sí lo sigo aquí. La distracción. No se concreta nada. Siempre aparece algo que nubla la visión. También son ídolos que están ahí. El Señor te llama a algo y aparece un trabajo. Y no es que el trabajo sea malo, no estoy diciendo dejen de trabajar, pero empieza a condicionar tu relación con el Señor. O aparece un familiar, o aparece alguien cercano que te viene a robar la fuerza y te distrae. Y el Señor te está llamando a reconstruir, pero te distrajiste porque aparece. Es que es un problema, pero y ese problema te sacó de lo que el Señor quería hacer. Y te metió en un asunto, en un enredo y te distrajiste y te perdiste el tiempo. Y te perdiste el momento que el Señor estaba haciendo el llamado. Porque te metiste en asuntos. En un negocito, en algo. Insisto, y no es que sean malas esas cosas. Estoy hablando de que cuando toman el lugar del llamado del Señor, vienen a entorpecer el camino. Y te generan esta mentalidad del exilio. Una mentalidad que no ve al Señor como Padre. Que no ve la herencia eterna. ¿Por qué? Porque ve esto como herencia. Pelea la silla todo el rato. Y no ve que hay una eternidad. Que esto importa bien poco. Pero es que ¿quién va a cuidar la silla? Da lo mismo la silla. Da lo mismo la silla. El rechazo, la orfandad. Pienso que todo gira en torno a mí. También es un ídolo del corazón. Esa mentalidad de exilio. Que se trata todo de ti. El perfeccionismo. El valor depende de lo que se logra o se produce. No hay espacio para la gracia. ¿Se acuerdan que el Señor dice que Él se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Benditos los débiles que se exponen al Señor porque son los más perfeccionados por su poder. Abraham, ¿cuál era la debilidad de Abraham? No podía tener hijos con su esposa. El Señor le dice, padre de multitud. Pero tú no, si yo sí puedo tener hijos, no, es que no he querido todavía. Estoy dando un ejemplo, no estoy hablando del tema de hijos literal.
Entonces nos ponemos en esa posición de esconder nuestra debilidad por el perfeccionismo. En mí no hay error, en mí no hay áreas que no deben ser tratadas. Y eso hace que el Señor no se pueda perfeccionar y llamarte un padre de multitudes por ser tercos, por seguir abrazando esta mentalidad. La inmoralidad. No hay mucho ejemplo que dar ahí porque sé que hay niños aquí, pero muchas veces en el corazón está eso. Y sí, y temo al Señor, pero también le sirvo a eso. Y también termino metiéndome en esa dinámica, en mi mente, en mi corazón. La mentira. Se maquilla o se encubre la verdad, se minimiza o se ignora. En medio de la familia. A veces hay un altar a la mentira y digo, temo al Señor. Pero hay algo que todos saben, pero nunca se habla, nunca se trata. Quizá hay una dinámica de infidelidad que nunca se confesó. Y ahí está. Esa es mentalidad de exilio. ¿Cómo vas a reconstruir si hay cosas que te pueden jalar? No quiero ser duro con eso, pero tenemos que entrar en verdad. El Espíritu del Señor es espíritu de verdad. En Él no hay oscuridad. Pero mientras abracemos la oscuridad. Hace años atrás yo me acuerdo que cometí un error. Fue en el tiempo de noviazgo con mi esposa. Cuando uno dice esas cosas empiezan a especular la gente, creo. Señor, reprenda la especulación. Y después casado, me acuerdo años después, orando, el Espíritu Santo me dice, cuéntale eso. Habían pasado años. Años. O sea, eso ya no existía, ya no estaba. Y yo así, pero ¿por qué si ya no existe? Porque hay que andar en verdad. Y voy y le cuento. Lo que provoca eso es mayor madurez. Eso provoca confianza. El movernos en verdad. Ser confiable, el contarnos las cosas. Y, miren, si yo opino de alguien, imagínense que este es, no sé, no se me ocurre ningún nombre. Jonás, ya, aquí no hay ningún Jonás. Este es Jonás. Y yo pienso algo de Jonás. Pero no se lo digo a Jonás, sino que voy donde la Vale y le digo, oye, Jonás, que es complicado, Jonás. Y le cuesta esto a Jonás. Y siempre hace lo mismo Jonás. Eso es especulación y mentira. Porque si Jonás es mi amigo, ¿por qué yo no le puedo decir, Jonás, ¿sabes qué? He visto tal cosa. Podríamos ordenarnos. Eso es mentalidad de exilio. No puedo reconstruir algo si estoy destruyendo otro. Como casa tenemos que entrar en dinámicas de verdad, en amor. No hay mayor amor que la verdad. Amén. Pero esa verdad cubre, no destruye. No viene a desnudar simplemente, sino que a sacar los harapos de la mentira y a cubrir con verdad a la familia. Y decir, bueno, pero tú no eres eso. Te vamos a sacar de ahí. Esa es la actitud de la verdad. La independencia familiar. Esto también es una dinámica de exilio que se da. Cada uno vive en su mundo. Hay presencia física, pero desconexión emocional. Se convive, pero no hay comunión. Y una casa dividida es asolada. No prevalece, no prospera. Hijos por un lado, el papá por otro, la mamá por otro lado. El puro perrito como que concilia a la familia. El perrito es el conciliador de la familia. Todos aman al perrito. El perrito es el que... Pero es una dinámica de exilio dentro de la familia. Y cuando se nos habla de reconstrucción, reconstruye la relación con tu esposa. Pero es que llevamos muchos años así. Bueno, Judá llevó 70 años de exilio. La destruyeron 70 años. No creo que tú lleves 70 años de matrimonio peleado. Entonces, no importa la edad, hoy día es el día de la reconstrucción. Reconstruye relaciones. Es que a este hermano yo no le hablo. Bueno, háblale. Reconstruye relaciones. Tengamos un corazón para el Señor. Si de ti depende, está en paz con todos. ¿Serás tú la piedra de tropiezo para la reconciliación? Porque si es así, te conviene quebrantarte delante del Señor, arrepentirte y decir, Señor, no, yo no quiero ser esa piedra de tropiezo. No quiero ser esa piedra que genera discordia. Quiero edificar tu reino. Y primero edifica las relaciones. El escapismo. Se huye de la realidad a través del entretenimiento. No se enfrentan los conflictos, se postergan. Ese es otro ídolo.
El conflicto no lo trabajamos. Vamos a comer helado. No, vamos a comer helado. Aquí no pasó nada. Y saliste de la situación. Y no tomaste la espada, no tomaste, ¿cómo se llama? La espátula para reconstruir. Y escapaste. Te fuiste a entretener, fuiste a la playa una semana. Esto nos va a ayudar. Sí, te va a relajar, pero no solucionó nada. No llegó el pueblo de Judá a este lugar destruido y Nehemías dijo, uy, está la embarrada, no, ya volvamos a Babilonia, volvamos a los persas. Sino que dijo, hay que hacerse cargo, agarremos la pala, agarremos la escoba, agarremos la espátula. Y bueno, se levantaron voces de desánimo, seguimos reconstruyendo. Seguimos reconstruyendo. Que se levantó Tobías, Sanbalat, seguimos reconstruyendo. Que te juntaste con tu esposa, oraron, se pelearon en la oración. Bueno, sigan reconstruyendo. Porque saben que son enemigos que se levantan en contra de la reconstrucción. Y es una tarea ardua, no es una cosa de día y noche. No es una cosa que, hoy día reconstruí, está todo listo. Jerusalén se hizo en un día, no. Solo el Señor puede hacer una nación en un día. Y confiamos en ese Señor. Pero nuestra actitud tiene que ser la de ponerse en la brecha, no distraerse, no escapar de las situaciones, no arrancar, amados. Que no me gusta esto, que me voy para allá. El amor al dinero es otro ídolo que está en el corazón y a veces se comparte lugar con el Señor. Es el motor muchas veces de las decisiones, afecta las emociones. Peleas con tu pareja porque está ese ídolo ahí. ¿Y si se ponen de acuerdo y avanzan juntos para salir de los problemas financieros? ¿Y si dos se ponen de acuerdo, no estará el Señor en medio? Pero ahí se dividen porque no, es que tú gastaste en esto, es que tú eres esto, es que deberías trabajar en esto, es que yo me debería haber casado con el doctor. Te sacan ahí. A ver, ¿quién es el doctor? Pónganse de acuerdo, tenemos al Dios del oro y de la plata. Y quizá es un área reconstruir en medio de la casa. No hay nada imposible. ¿Saben qué? En el tiempo donde Nehemías vuelve, la gente estaba empobrecida, viviendo. En la calle había niños abandonados. O sea, no es solo reconstruir muros. Había mucha pobreza. Tal punto que Nehemías levanta políticas de restauración a nivel financiero, porque la gente estaba quebrada. ¿Saben que la gente que volvió a Jerusalén era la más empobrecida? Los que se quedaron tenían casa en Babilonia. Entonces ellos dijeron, no, yo no vuelvo. Entonces los que volvieron eran los que no tenían nada que perder. Porque no tenían nada. O sea, ni herramientas tenían. Tuvieron que empezar a forjar cosas, a compartirse herramientas. Babilonia, como les decía, destruye Jerusalén, destruye la paz, el ambiente, genera desolamiento. Quizás tienes que reconstruir el ambiente de tu casa. Que llevamos tiempo sin vivir en paz. Bueno, hay que reconstruir a Jerusalén, el ambiente de paz. Destruyen los muros, Babilonia. La cultura, las relaciones, genera diferentes lenguajes, no te entiendes. Tu hijo habla arameo, tú hablas hebreo. El papá quizás que habla. Balbuceo. Pero destruyen los muros, no se logran entender. Sí hablan español. Pero el esposo con la esposa no se entienden. Se destruyeron los muros. Hay que volver a edificar las relaciones. No entiende a tu hijo. Hay que reedificar eso. Y ser paciente. Babilonia se lleva el elite. ¿Qué se lleva? Se lleva tus dones. Se lleva tus capacidades. Tu tiempo se enreda en esta tierra. Terminas dándole lo mejor a Babilonia. Se fue Daniel para trabajar en Babilonia. Un joven experto. Eso hace, se roba tus dones, tus capacidades que el Señor entregó para la manifestación del reino. Y tu gracia se está yendo en una tierra de nadie. Pero se viene un tiempo de reconstrucción, amén. Se está dando el tiempo de reconstrucción, donde van a ser recuperados los dones, capacidades, cosas que el Señor te habló. Tu tierra va a dejar el asolamiento. Y va a venir vida. No porque seamos buenos, sino porque el Señor es misericordioso y fiel. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo en este tiempo está generando una sensibilidad. Nehemías fue sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que cuando él se entera se pone a llorar?
Estaba tan sensible que el rey se da cuenta de su semblante triste y le dice, bueno, esa es una tristeza del corazón. El rey, que quizás no le importaban sus súbditos, logró ver la sensibilidad de Nehemías. El Señor va a traer sensibilidad al corazón sobre tu esposa. Es decir, sí, vamos a reconstruir, avanzar juntos sobre tu casa. No esa dureza. Y por último, Babilonia se roba los bienes y nada te pertenece. Hace unos meses nosotros hicimos acciones en contra de Babilonia. ¿Se acuerdan o no? Bueno, ahora hay que dejar la mentalidad babilónica. Se termina robando los bienes. Pero hay un llamado del Espíritu Santo sobre esta generación. Un llamado a la reconstrucción. No sé por qué se ve un error ahí. Bueno. Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a este mundo. No te adaptes a tu posición en la cual estás viviendo. No te conformes. No lo normalices. No es normal vivir así. No es normal vivir en ese estado. No te adaptes a este mundo, sino transformado mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos que renovar nuestra mentalidad para ver recién la voluntad del Señor. ¿Sabes qué? No es la voluntad del Señor muchas cosas que vivimos. Pero como no hay una actualización de nuestra mente, como no hay una renovación de la mente, las normalizamos. Y creemos que Dios quiere que vivamos situaciones que Él no desea que experimentemos. La mentalidad es la forma de cómo un individuo organiza su vida. El cómo organizas tu vida es tu mentalidad. El cómo vives tu vida. Si dejas las cosas para mañana, si vives pensando que hablan mal de ti, si vives pensando de que la gente no te quiere, si vives en función de la aprobación de otro, si vives amando el dinero, esa es tu mentalidad. Y todo se va a organizar en función de eso. La mente manifiesta un carácter, un comportamiento, una manera de pensar, pero está sujeta, ¿sabes a qué? A responder los deseos del corazón. ¿Quieres cambiar tu mentalidad? Saca los ídolos del corazón. La mentalidad es resultado del cómo está tu corazón. ¿Se acuerdan que la palabra del Señor dice, ama al Señor con todo tú? Eso es lo primero que dice. Porque amándolo con todo el corazón, la mente ya empieza a amarlo. Lo que está en tu mente es lo que primero está en el corazón. Ese es el lugar más profundo de nuestra vida. No es solo la mente, o sea, si hay dinámicas de inmoralidad es porque primero están en el corazón. Si hay dinámicas de altivez es porque primero está en el corazón. Se engrosó el corazón. Entonces, para cambiar nuestra mentalidad, salir de esta mentalidad de exilio, salir de una mentalidad babilónica, siria, persa, tenemos que cambiar nuestro corazón. ¿Amén? Por ende, debemos cambiar los deseos del corazón para que nuestra mentalidad cambie. Claro, imagínense esto, les voy a dar un ejemplo así natural. Hay alguien que en su corazón tiene el amor al dinero. Escondido ahí, quizás nadie lo nota. Está ahí, amor al dinero, su corazón. Entonces eso genera una mentalidad de amor al dinero. Y resulta que está con amigos y un amigo le dio hambre y dice, oye, podríamos comprar unos completos, ¿no? Vamos a comprar unos completos. Los amigos, ya, todos hagamos una cuota y compremos unos completos. Este que tiene la mentalidad de amor al dinero va a empezar a pasarla mal. No, chiquillo, yo tengo que irme ya. No, yo no voy a comer, no. Un vasito de agua. Ya, vasito de agua, no tenía hambre. No, que estoy mal de la guata. Vasito de agua ya, pero nos vamos a dividir la cuota igual. ¡Oh! Y el tipo queda ahí. Pero si yo tomé un vasito de agua y se pone a discutir, la pasó mal, porque su mentalidad está ligada al amor al dinero. Es un ejemplo simple. Quizás no tiene y se entiende. Quizás no tiene, se entiende y quizás no ama el dinero. Pero en este caso, esta persona que tiene esa mentalidad es porque en el corazón está eso. Y eso no lo deja vivir el reino de Dios. Entonces puede que esa persona esté aquí. Y cuando yo digo, el Señor va a reconstruir los muros, se imagina así, ganando una mansión, dinero, acostado en la playa. El Señor va a reconstruir mi vida como tanto la soñé. Y cuando yo digo que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que Él dijo, Él lo va a hacer, se imagina así, Él me va a hacer millonario. Y ya eres millonario. Ya eres millonario. El Rey eterno vive en ti. Lo demás es añadidura.
Está bueno y está lindo. Y si la tienes, compártelo. Porque el Señor lo llama, si no nos llamó a tener una mansión. Entonces, esa es la mentalidad del corazón. Nace de aquí y hace que en un lugar perdamos una instancia. En un lugar de vida estemos distraídos. En un lugar donde está la presencia del Señor estemos bostezando y no podemos ver al Espíritu del Señor. ¿Por qué? Por ir dando espacio a la tiniebla que afecte nuestra mentalidad. Y al final lo que fue llamado no lo terminamos haciendo. Y lo que se nos dijo no lo terminamos haciendo. Y quizás dijimos amén y saltamos y oramos y pedimos que nos oraran. Había un llamado sobre Sansón. La historia de Sansón es terrible porque hay un llamado desde su nacimiento. Hace un pacto. Le aparece un ángel a sus papás. 2 veces. ¿Seguro alguno de ustedes cuando nació se le apareció un ángel a sus papás 2 veces? No, ¿verdad? Bueno, a Sansón sí. Era un tipo que tenía un llamado innegable del Señor. Donde dice, no rasuren su cabeza. Ese era un pacto. No es que el poder estaba en el pelo. La gente a veces dice, no, Sansón tenía el poder en el cabello. Se bañaba con Pantene, no sé. Pero no, el tío Nacho. Nada. La mejor publicidad. No era eso. No estaba el poder en su cabeza, en el pacto. En el pacto que hicieron sus padres, de decir, este es dedicado para el Señor. Nazariato, eso era. El pacto del nazareno, de dejarse el cabello largo, no podía beber vino. Y habían otras indicaciones para ese pacto. Entonces había un llamado genuino del Señor sobre Sansón. Pero ¿qué hizo? Estiró límites. Y a los que tenía que vencer, los abrazó. Y se hizo amigo de los filisteos. Se enamoró de una. Compartía con ellos. Ocupaba su fuerza para cualquier cosa. Casi para reto. O sea, ya no. Los dones del Señor se estaban malgastando en la tierra de los enemigos. Y estiró límite. Se permitió cosas. Bueno, sí, igual temo al Señor, pero también tengo mis ídolos. Total, el Señor me perdona. Como Judas. Total, el Señor me perdona. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que él robaba de la ofrenda? Sabía. Pero decía, ya. No pasó nada, sigo robando. Y sacaba un poco más. No pasó nada, sigo robando. Hasta que llegó un momento de condenación sobre Judas. Y sobre Jonás también. Dice la palabra que llegó un momento donde estiró tanto el límite que dice que no se dio cuenta que ya el Espíritu del Señor no estaba sobre él. Esa es la mentalidad del exilio. Se permitió tantos ídolos que en un momento ya la voz del Espíritu Santo no estaba. Y eso es lo que debemos quitar de nuestras vidas. Después del exilio, la mayor parte de los judíos no se decidieron a emprender el regreso a la tierra de sus padres. El llamado a la reconstrucción no lo tomaron todos. Ellos habían encontrado en el extranjero una buena fuente de recursos y consideraban demasiado riesgoso el hecho de abandonarlo todo para empezar de nuevo en la vieja patria. Que no nos pase eso. Que no consideres que como estás viviendo es mejor que entregarle todo al Señor. Que no nos pase eso. Que si el Señor nos está llamando a la reconstrucción, que tu corazón que no diga, yo estoy bien así. Yo estoy bien así. No, si ya nos acostumbramos a vivir así con mi esposa. Mi hijo ya es tan grande. Aún es tiempo de recuperar el corazón de tu hijo grande. De pedirle perdón, de amarlo. De no soltarlo. Es que él ya tiene a su familia. Bueno, reconstruye. Aún está a tiempo de ser el abuelo y la abuela que el Señor anhela. Aún está a tiempo de reconciliarte con las personas que se generó un quiebre. Pero otros, en cambio, se decidieron a volver. Que seamos como ellos. Y la llegada a Jerusalén de los primeros repatriados significó para Israel un nuevo comienzo. La iniciación de esta nueva etapa fue lenta e incierta. Y eso fue una verdad. Hay cosas que se van a demorar. La destrucción había sido tan grande, había mucha pobreza y los recién llegados corrían el riesgo de hundirse en el desaliento. El reino ya no tenía rey. Llegaron a un lugar sin rey, sin gobierno. Quizá hay áreas de tu vida donde no hay gobierno, hay descontrol. Y llegaste a este lugar y dices, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? No hay rey.
carecía de independencia política y era casi insignificante dentro del gran imperio persa. O sea, eso podría haber quedado olvidado. La tierra de Judá, bueno, al lado del imperio persa, vamos a vivirnos bien si ya está listo. ¿Para qué voy a reconstruir algo nuevo si ya está listo en el imperio persa? Pero hay un llamado del Señor. Miren, estas fueron las palabras de aliento de los profetas de ese tiempo. Es muy lindo leerlos. No se alcanza a leer ahí, se lo leo acá. Ageo 2:4 dice: pero ahora esfuérzate, Zorobabel. Zorobabel fue un hombre que se levanta de Judá, descendiente de David, que el nombre suena terrible, ¿verdad? Porque tiene nombre babilónico. Zorobabel significa semilla de Babel. Zorobabel significa como enterrado, cimentado sobre Babel. Pero él no lo aceptó, dijo: yo salgo de acá. Zorobabel, y él va a reconstruir el templo en los tiempos de Nehemías, los tiempos de Esdras, son casi todos bien paralelos, temporales. Y esta palabra dice el profeta Ageo a través del Señor, y también te la quiero decir a ti. Dice: esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, porque Zorobabel trabajaba con Josué. Declara el Señor. Y dice: y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra. Está hablándole a todos. Dice: declara el Señor, y trabajad porque yo estoy con vosotros. El Señor está contigo. Reconstruye. El Señor está contigo. Reconstruye. El Señor trabaja junto a ti. Declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que os hice: mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temas. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. Tu casa va a ser llena de gloria. Y yo lo creo. Yo creo que nuestros días venideros van a estar tan llenos de gloria del Señor. Dice el Señor de los ejércitos: mía es la plata, mío es el oro. Esto va para los que han estado en situaciones de deuda. Suya es la plata, suyo es el oro. Declara el Señor de los ejércitos: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera va a ser mayor que la primera. Lo que experimentaste hace 10 años, hace 5 años, cuando tuviste el llamado y tu primer amor y viste el milagro, eso no fue la gran cumbre. Hay un lugar más alto, hay algo más poderoso que el Señor está haciendo. Y en esta reconstrucción va a traer esa gloria mayor. Esa gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y en este lugar les daré paz. ¿Saben que ese lugar desolado, el Señor dice: les voy a dar paz? Esta palabra sobre Zorobabel era la ruina y decirle: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Declara el Señor de los ejércitos. Eso lo dijo Ageo. Miren lo que dice Zacarías. En el mismo tiempo, continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. No por el poder, no por las fuerzas, sino por el espíritu del Señor. Prepárate para la reconstrucción. Y va a ser el espíritu del Señor haciendo cosas sorprendentes. Te dispusiste a ordenarte. Te dispusiste a decir: Señor, quiero que hagas tu obra en mí. Y vas a ver al espíritu del Señor en medio. Porque no es en tu poder, no es en tu fuerza. Es por el Espíritu Santo. El espíritu de vida. El espíritu de reconciliación, el espíritu de sanidad. Y quizá alguno dice: pero estoy enfermo, y te va a sanar en el proceso de la reconstrucción. Porque si hay vida hay espíritu, y si hay espíritu hay sanidad. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú, ruina? ¿Quién eres tú, desolación? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. Esas cosas que parecen altas, gigantes, se van a convertir en llanura, producto del Espíritu Santo en medio de ti. Y él sacará la piedra clave entre las aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pues, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Quizás este es el día de las pequeñeces. Quizás este es el día donde dice: ¿por dónde parto? Tengo una escoba, tengo una pala, ¿por dónde parto?
no tengo fuerzas. Quizás estoy en una situación que no es la mejor, pero me dispuse en el corazón a avanzar. No desprecies el día de las pequeñeces. La gloria no viene cuando todo está ordenado. La gloria viene cuando te dispusiste. Y el Señor dice, los montes los voy a allanar. No desprecies el día de las pequeñeces. Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada de la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Vean el corazón de Nehemías. Y con esto cierro. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Se borró justo la palabra y dice corazón. ¿Se acuerdan que les dije que la mentalidad nace del corazón? La tristeza de Nehemías era del corazón por querer reconstruir. Su mentalidad no estaba ahí en Persa. No estaba con las cosas que el rey podía ofrecerle. Su corazón estaba en la heredad. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar de triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mi padre, está desolada? Y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Señor, Dios del cielo, y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la reedifique. Envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a decir envíame a mí? Pónganse de pie. Quizá alguno está en una situación muy asolada. Quizá alguno, literal, ve su vida así, en ruinas, destruida. Pero si el Señor te está llamando a reedificar, es porque mayores cosas hará. Toma la espada, toma la espátula, toma las herramientas que el Señor te dijo. Compromete con el Señor a decir, Señor, yo voy a traer orden en medio de mi casa. Hay cosas que fueron destruidas y no quiero normalizarlas, no me quiero acostumbrar a esto. No me quiero conformar a una vida destruida, sino que fui llamado a reconstruir. Amén. Cada uno de los que está acá fue llamado a la reconstrucción en este tiempo. Amén. Señor, presentamos nuestra vida, nuestro corazón. Lloramos para que sea desarraigada toda mentalidad de exilio, Señor. Todo ídolo sea destruido una vez más de nuestro corazón. Todo lo que nos distrae, que no nos permite tomar tu palabra, que no nos permite, Señor, poder edificar libremente. Espíritu Santo, enciende la pasión del corazón para no normalizar el cómo vivimos, para no normalizar el cómo está nuestra ciudad, para no normalizar el cómo vive nuestra familia, para no normalizar que la nación sufra situaciones complejas. Pon un corazón de reconstrucción en medio de nosotros. Espíritu Santo, enciéndenos, haznos sensibles a tu voz. Lloro para que cada uno de nosotros pueda oír el llamado a la reconstrucción y puedas traer claridad. ¿Qué áreas debemos tomar? ¿Qué puertas debemos reconstruir? ¿Qué muros debemos afianzar, Señor? Hacemos un llamado sobre los niños, Señor. Lloramos para que sus espíritus puedan oír tu voz de reconstrucción y salgan de toda dinámica de aislamiento, de separación, de exilio. Son consagrados para ti. Una generación que se levanta llena del Espíritu Santo. Una generación que ama tu presencia, apasionada por tu presencia. Presentamos a los jóvenes y a los adolescentes, Señor. Oramos para que toda indiferencia de sus corazones sea removida y puedan oír el llamado a la reconstrucción. Que no esperen a ser grandes para buscar tu presencia, sino que sean como un Nehemías, como un Esdras, como un Zorobabel. Que sean como un Samuel, que te escuchen tu voz y se levantan y te digan, heme aquí, Señor. Y dejen a los ídolos de su corazón. Si alguno se ha permitido áreas de
de los jóvenes y venga claridad sobre sus corazones. Son consagrados a ti, Señor. Y hoy presentamos nuestra vida como adultos, Señor, y decimos: heme aquí. Salimos de todo exilio, salimos de toda tierra desolada, salimos de toda dinámica siria, babilónica, persa, y vamos a tu heredad, Señor. Salimos de todo sistema que ha querido dañar nuestro corazón, enfriarnos, y nos arrepentimos para poder ver el reino, para poder tomar del reino arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Toda conducta, Señor, altiva es doblegada para ver tu reino, y los ojos se abren. Los ojos se abren para ver la heredad, se abren para ver a Cristo. Los ojos se abren para ver tu rostro, Señor, y nos llenamos de vigor, nos llenamos de propósito, nos llenamos de tu vida y salimos de toda tierra de ruina, de toda tierra de falta de promesas, de todo desierto, de toda lengua extranjera, y tomamos la lengua de la fe, la lengua del Espíritu. Empieza a ser encendida, empieza a ser encendida la lengua del Espíritu Santo. Y hay fuego en el corazón. Se encienden los pábilos que humeaban, se encienden por pasión y amor al Señor, y son quemados los ídolos, son quemados los distractores, son quemados los que nos apartan de ti, y disponemos todo delante de ti para que vengas a reinar con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Se sacuden los pies del polvo en el nombre poderoso de Jesús, y tomamos la espada en fe, tomamos la espátula, tomamos la pala, tomamos los materiales de reconstrucción, tomamos las cosas que vas a reconstruir, y decimos: heme aquí, envíanos a nosotros para reedificar los caminos, para reedificar las murallas, para reedificar las puertas, para reedificar una vida de comunión contigo, Señor. Heme aquí. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación.